Buenos días, yo soy Pau Casamarina, arquitecto. Voy a participar en una de las mesas redondas. Una pregunta para María Jesús Daira. ¿Cómo está previsto, cómo va a caracterizar el DBH lo que es la inercia térmica del hormigón en lo que se refiere a su comportamiento de ahorro de energía? Esta gráfica que hemos visto de suavización de los picos, ¿cómo lo va a caracterizar? Porque ahora mismo nosotros no hemos encontrado un modo de caracterizarlo. ¿Cómo está previsto caracterizarlo? Bueno, el cambio en la nueva reglamentación se va a basar en la manera en la que se van a pedir las exigencias o se van a definir las exigencias, que van a pasar pues, de una demanda respecto a una referencia a una demanda en valor absoluto. Pero la forma en la que se miden o se determinan los parámetros que afectan a esa demanda va a seguir siendo la misma. Entonces, la forma de evaluar la inercia va a ser, como se ha evaluado siempre, midiendo ese retardo y afectando de manera positiva o negativa en función del uso del edificio. Entonces, en eso no va a cambiar porque realmente eso es un aspecto técnico de evaluación de un parámetro de comportamiento energético del edificio, pero no hay cambio en ese sentido. La forma en la que se evalúa la demanda sigue siendo la misma. No sé si quieres, sí, Luis. Yo creo que adicionalmente a eso, adicionalmente, pero también lo que comentabas, si alguien utilizaba el método simplificado, es decir, las tablas, y no intentaba buscar la demanda, pues evidentemente el parámetro de inercia no lo tenía y tenía que irte a la evaluación, como ya comentaba María Jesús, de la demanda, porque es cuando ya con el perfil de uso sí que esa, digamos, ese decalaje, digamos, esa suavización de las temperaturas y que permiten ajustarse mucho mejor a los perfiles de uso de lo que se puede hacer con el método simplificado. Como ahora ya vamos a hablar de demanda en términos absolutos, y lo que hay que hacer es esa evaluación en cualquier caso, en cualquiera de los casos, yo creo que sí que va a, digamos, a quedar mucho más descubierto esa potencialidad de la inercia de lo que antes quedaba si se utilizaba el método simplificado. Como ya he dicho, la evaluación sigue siendo la misma porque es un problema puramente de flujo de calor en ese sentido. Mi nombre es Jesús Pastor, soy arquitecto y quería hacerle una pregunta a la Jesús. Con respecto a, tú has planteado el tema de la inserción de la demanda energética de los edificios, la reducción de la demanda en la ciudad. ¿Cómo se conjuga con el aspecto del código técnico que implica la renovación de aire permanente en viviendas y el volumen de aire con arreglo a esa reducción de demanda energética, tanto sea en refrigeración como en calefacción? Pero como estamos aquí dos partes que hablan que podemos hablar del código técnico de la normativa. Efectivamente, el tema de la ventilación es un aspecto que empeora la contribución a la demanda. Eso ha sido con los documentos de ahora se manifiesta patente, y no es que con el nuevo documento vaya a ser diferente. Realmente todo lo que sea aportar mayor ventilación al edificio va a suponer mayores pérdidas de energía por lo que conlleva la ventilación en sí. Lo que sí estamos trabajando es que en las herramientas de evaluación de la demanda se pueda contemplar de una manera más cercana o más precisa el comportamiento de la ventilación en cuanto a los sistemas que pueden tener aprovechamiento energético en cuanto a la recirculación de aire o intercambio de calor, y todos esos sistemas que cada vez se están empleando más en la nueva edificación, tenerlos en cuenta en las herramientas de evaluación de la demanda, que realmente es donde se va a apreciar esa diferencia que puede suponer el considerar una ventilación u otra. Pero realmente es una exigencia que siempre va a estar ahí. Tienen que jugar de manera conjunta ventilación con ahorro energético. Por un lado hay que ventilar por condiciones de seguridad y por otro lado hay que ahorrar energía. Entonces siempre vamos a tener que intentar conjugar
ambas exigencias. No sé si con esto he aportado algo o si quieres añadir algo. Simplemente que yo haría incidencia en lo que decía Jesús al principio, que son, digamos, exigencias que no es que sean contrapuestas, sino que juegan físicamente en sentido contrario, pero eso pasa con todo. Es decir, cuando estamos evaluando la demanda energética del edificio es para conseguir unas determinadas condiciones de confort interior que son unas temperaturas. Si eso pudiera oscilar en cualquier valor, la mejor demanda es no poner ninguna, es decir, pero no conseguimos las condiciones de confort. Entonces son dos variables que tenemos que tener en cuenta. Ahora lo que tenemos que hacer, que yo creo que sí que es el gran avance que se va a producir, es que no las regulemos de forma desacoplada y que no tengan interrelación. Es decir, los procedimientos de evaluación de la demanda tienen que tener en cuenta el sistema que se utiliza para garantizar las condiciones de ventilación del edificio. Si ese sistema es más óptimo, porque tenga recuperación de calor o similar, tiene que tener su potencial, digamos, reconocimiento en la parte de la demanda energética. Porque ese es el objetivo global. El objetivo global no es la consecución de forma desacoplada de los dos sistemas. Entonces esa es la línea que está trabajando y no solamente se contemplarán esos sistemas, digamos, con recuperación de calor, sino inclusive sistemas de flujo variable, por ejemplo, que también optimizan el tema de los flujos en función de los usos del edificio, también estarán contemplados, pero dentro del procedimiento de cálculo que quedará limitado en términos de demanda absoluta o global con todos los usos. Por lo cual yo creo que ese proceso de flexibilización irá permitiendo la incorporación de sistemas más óptimos para garantizar las dos condiciones que son adicionales y que no tienen que verse como elementos contrapuestos. Esa idea de falta de transversalidad no tiene por qué ser así si evidentemente el documento contempla las dos cuestiones de una forma unitaria. Buenos días a todos. Mi nombre es Alfonso del Águila, soy catedrático de Industrialización y Prefabricación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. En primer lugar, quiero agradecer a ANDECE y especialmente a su presidente y a todas las personas el esfuerzo que habéis realizado para conseguir este foro técnico tan necesario en estos momentos. Muchas gracias, de verdad. En segundo lugar, quiero hacer dos preguntas puramente técnicas a Perotquisa. En primer lugar, hace muchos años que no veía el tipo de panel sándwich de hormigón en la construcción, que se desechó por distintos motivos de calidad y de uso y de calidad con el usuario fundamentalmente. Veo que aquí lo volvéis a incorporar y solamente podría tener aplicación si con eso se consiguiera ahorrar el transversal interior, porque ya le ponéis un aislamiento intermedio. Pero veo que también le ponéis después otro trasdosado de aislamiento y de aislamiento y de una placa de yeso laminado. No lo entiendo bien la solución técnica. Por otro lado, no sé si en vuestro sistema empleáis paneles resistentes interiores y si los empleáis, si tenéis en cuenta el panorama que hay sobre la flexibilidad interior en la industrialización, aplicando las ideas del Open Building en la vivienda. Bien, bueno, la primera cuestión, el tipo de paneles que comenta, efectivamente es una solución muy completa para determinados proyectos. La solución que usted realizaba teníamos que realizar con cartón yeso, puede ser simplemente un pintado, depende. Este era un detalle para viviendas, con lo cual después se realizó. Lo que ganamos es plazos, simplemente. En cuanto a la calidad del sistema, lo que se ha logrado, hace más años, no sé cómo se realizan este tipo de paneles, yo lo que conozco es el panel industrial refrigerado con aislamiento, que tiene muchos puntos térmicos y que no es apto para edificación. En este caso, yo conozco varios sistemas, varias patentes de conectores que permiten un aislamiento continuo y crear unas condiciones de habitabilidad internas para todo tipo de usos. Si bien es cierto que el acabado interior sí que es un hándicap para cierto tipo de proyectos. Hay que analizar de uno en uno. Bien, la segunda parte, no exactamente a qué se refiere con el panel resistente en cuanto panel resistente en cuanto que puede ser un impedimento para la modificación interior de las futuras modificaciones de la vivienda según los deseos
del usuario. Es uno de los requisitos de la flexibilidad interior en la Open Building actualmente. Y volviendo a lo anterior, ustedes, aunque acaban la parte interior en el panel sándwich, siguen poniendo un trasgrosado que se ahorran lo que si quisieran ahorrar, lo vuelven a poner. Ya le digo que es un detalle que traigo, que a lo mejor me he equivocado en traerlo. El acabado puede ser directamente un pintado del panel o dejarlo pinto, tal cual. No puede ser. Depende un poco de nivel de cada proyecto. No puede ser. No lo sé. Porque el hormigón es un material que no es transpirable y entonces aumenta las condensaciones en la vivienda. Ahora mismo también se crean aditivos hidrofugantes en los paneles que evitan también. Entonces lo que hay que hacer es poner un material muy amistoso para el ser humano, como es el yeso, que cede, que absorbe humedad según se necesita. Por eso digo que es un uso muy concreto, no digo que sea generalizado. En cuanto a la segunda cuestión, el panel que solemos hacer nosotros nunca es portante. Siempre un panel portante que resiste su propio peso y es decir, no resiste ninguna carga estructural y es fácilmente desmontable en un momento dado. No sé si has respondido o tiene alguna cuestión. No, muchas gracias. Hola, soy Joaquín Grau, profesor de construcción y hace tiempo se consideraba experto en prefabricación. Yo quería decir dos cosas. Primero, el tema, por ejemplo, concreto de la ventilación, creo que el problema está en ventilar bien, es decir, climatizar la ventilación puede ser mecánica o hay otros mecanismos que se pueden hacer. Es decir, que el problema está en el diseño de esa ventilación. Ahora, en general, lo que me preocupa o lo que me produce una gran tristeza es ver que parece que nosotros, los técnicos, tenemos que estar viendo a ver cómo resolvemos y salvamos y alcanzamos el horizonte del código técnico de la edificación, cuando creo que el secreto es construir bien, no cumplir normas. Tendría que ser el secreto, el código técnico de la edificación, la que se tendría que cumplir los objetivos y las expectativas de diseño de los técnicos. Yo sí quiero responder a esa pregunta porque compartimos esa filosofía. Realmente, hace poco en una conferencia que compartí con María Jesús, había, digamos, personas, arquitectos de otros países, y preguntaban cómo se aplicaba la normativa española. Yo les decía, seguramente si hacéis un buen edificio, del que vosotros consideráis como buen edificio en vuestro territorio, si aplicamos el código técnico debería dar bien. Y si no da bien, es que está mal el código técnico. Es decir, que yo comparto la filosofía. Lo que pasa es que realmente puede ser que nos hayamos extralimitado en algún apartado o algún apartado no esté correctamente desarrollado, pero el objetivo básico es identificar las necesidades del usuario, definirlas como tales, ahí podríamos ponernos de acuerdo, es que no entre el agua, que las condiciones acústicas sean determinadas, etcétera, etcétera, y luego las soluciones técnicas sean todas aquellas que sean válidas, que es lo que más o menos se viene diciendo, aquellas que por un lado o la técnica ha sancionado o de alguna forma han estado sancionadas o se han demostrado viables con el tiempo o porque hay análisis técnico que así lo permiten. Entonces yo creo que el código técnico en esa vocación prestacional de la que hablaba al principio tiene que seguir evolucionando en esa línea de descargarse de cierta documentación que puede hacerle una parte inflexible y que de alguna forma parece que está preconizando determinadas soluciones en detrimento de otras soluciones cuando no es su objetivo, ni básico ni secundario, sino su objetivo es definir las prestaciones. Es evidente que yo creo que ahora mismo, en pleno 2012, podemos hablar de cosas que en el 2006, 2002 era mucho más difícil hablar, es decir, estábamos generando una nueva reglamentación y era mucho más difícil ir a conceptos puros porque la gente estaba esperando esa, digamos, esa resolución concreta de antiguo cuño. De hecho, ahora mismo comentaba María Jesús, la evolución que queremos dar en el código técnico es quitar esos conceptos de transmitancia férrea, porque no es el objetivo no es colocar una transmitancia de modo determinada, sino conseguir una demanda. ¿Cómo se puede conseguir? De muchas formas. Si un individuo orienta bien un edificio, eso que tiene ganado y tiene que poder computarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa línea es en la que debemos evolucionar, estamos todos de acuerdo, y lo que es fundamental es que tengamos la cierta, digamos, connivencia para ser capaces de ir eliminando del código técnico aquellas cuestiones que pueden ser soluciones, pero que pueden estar en otros ámbitos, desde guías, etcétera, etcétera, como por ejemplo la parte acústica que hemos intentado sacar una guía, pero que de alguna forma
desmitifique lo que nosotros queremos y que de alguna forma el sector de los proyectistas tiene que recuperar un papel en cierta medida perdido por seguramente una reglamentación excesivamente dirigista, hacia tener mucha mayor flexibilidad que también le dé mayor responsabilidad y mayor valor dentro de esta cadena de valor que tiene la edificación, que muchas veces, no digo que se desprecie, pero cuando menos no se valora de forma adecuada. Entonces, yo creo que esa línea es la que siempre hemos tenido. Otra cosa es que en su plasmación muchas veces pues, uno es deudor de la situación de contorno y de errores propios que comete o de faltas de conocimientos técnicos que permiten o dificultan dar exactamente con la pieza de qué es lo que debemos pedir, ¿no? Pero vamos, yo no me desanimaría, ni al contrario, seguiría, digamos, insistiendo en que esa es la línea, porque así es como lo vemos también desde el ámbito de la administración, es decir, que perfectamente de acuerdo con ello y a ver si somos capaces de orientar. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última pregunta, si alguien tiene alguna cuestión antes del descanso. Bueno, no hay más preguntas. Yo quiero cerrar estas interesantes ponencias que hemos escuchado esta mañana haciendo un resumen que se podría resumir en las siguientes palabras. Los prefabricados de hormigón pueden cumplir todas las reglamentaciones técnicas de forma global, constituyendo en algunos casos un traje a medida que tiene gran potencial para cumplir los requisitos que impone el Código Técnico, tanto actuales como futuros. Destaca también la participación activa del sector en el campo de la normalización y también su interés por la investigación y desarrollo.